Imagina por un momento que uno de los reinos más gloriosos de la historia cae en la oscuridad en cuestión de días. El rey Salomón, el hombre más sabio que jamás caminó sobre la tierra, el constructor de un imperio de oro, poder y conocimiento, ha muerto. Y con su último suspiro, algo invisible pero aterrador comienza a despertar. Porque su muerte no trajo paz. Desató una cadena de eventos tan sombríos, tan perturbadores, que muchos prefieren no hablar de ellos. ¿Qué ocurrió realmente después de la muerte de Salomón? Los relatos antiguos no hablan solo de un reino dividido. Hablan de traición, caos, idolatría y secretos que parecían haber sido sellados con su vida, como si su existencia misma estuviera conteniendo fuerzas que no debían liberarse. En cuestión de días, lo que era estabilidad se convirtió en conflicto. Lo que era fe se convirtió en corrupción. Y lo que era unidad se rompió para siempre. Pero aquí está lo más inquietante. Algunos textos sugieren que esto no fue simplemente un colapso político. Fue algo mucho más profundo. Casi como si una sombra espiritual hubiera comenzado a expandirse sobre el pueblo. ¿Fue solo consecuencia de sus decisiones? ¿O Salomón dejó algo atrás? ¿Algo que no debía permanecer en este mundo? Porque mientras su sabiduría era admirada, pocos hablan del precio que pagó por ella. De los pactos, de las influencias extranjeras, de los altares ocultos que comenzaron a levantarse en silencio durante sus últimos años. Y cuando él murió, nadie pudo contener lo que había sido sembrado. En este video, vas a descubrir 5 hechos sombríos que surgieron inmediatamente después de la muerte de Salomón, eventos que no solo cambiaron la historia de un reino, sino que dejaron marcas profundas que, según algunos, aún resuenan hasta hoy. Prepárate, porque lo que estás a punto de escuchar no es solo historia, es una advertencia. Pero antes de continuar, detente un segundo. Tal vez estás pensando que esta es solo otra historia antigua, un relato más sobre reyes, batallas y ambición. Algo lejano, algo que no tiene nada que ver contigo. Y ahí es donde la mayoría se equivoca. Porque lo que ocurrió después de la muerte de Salomón no es solo un hecho histórico, es un patrón. Un patrón que se repite cada vez que el poder reemplaza la fe. Cada vez que la sabiduría se corrompe por el deseo. Cada vez que lo que se construye con luz comienza a sostenerse en la oscuridad. Esto no es solo sobre un reino que cayó hace miles de años. Es sobre lo que sucede cuando algo parece perfecto por fuera, pero por dentro ya está empezando a romperse. Y si prestas atención, vas a notar que estas mismas señales siguen apareciendo hoy, en lugares donde nadie se atreve a mirar. Ahora sí, lo que viene a continuación no es una simple historia. Es la parte que casi nunca te cuentan. Y ahora presta mucha atención, porque entre todos los hechos que surgieron tras la muerte de Salomón, hay uno en particular que casi nadie menciona. Un suceso envuelto en silencio, omitido en muchos relatos, pero que podría cambiar por completo la forma en que entiendes esta historia. No es el más conocido, no es el más evidente, pero sí es el más inquietante. Se trata de algo que comenzó de forma casi imperceptible, una decisión, un movimiento, una influencia que parecía insignificante en ese momento, pero que desencadenó consecuencias imposibles de detener. Y lo más perturbador es esto: si logras identificar ese punto exacto donde todo empezó a desmoronarse, vas a entender por qué nada de lo que vino después fue casualidad. En este vídeo, no solo vas a conocer los 5 hechos sombríos, vas a descubrir cuál de ellos fue el verdadero origen de la caída. Y cuando lleguemos a ese momento, todo va a encajar. Para entender lo que ocurrió después de la muerte de Salomón, primero hay que comprender el mundo que él dejó atrás. Durante su reinado, Israel alcanzó un nivel de esplendor sin precedentes. Riqueza, sabiduría, alianzas políticas y una aparente estabilidad que hacía creer que nada podía quebrarse. El templo estaba en pie, la nación unida y el nombre de Dios aún era reverenciado. Pero bajo esa grandeza, algo comenzó a cambiar. En sus últimos años, influenciado por reinos extranjeros,
Salomón permitió prácticas que antes eran impensables. Altares ajenos, costumbres paganas y una mezcla peligrosa entre lo sagrado y lo profano empezaron a infiltrarse lentamente. Y aunque todo parecía firme por fuera, espiritualmente, las bases ya estaban debilitadas. Porque en la historia bíblica, cuando la fidelidad se corrompe, las consecuencias no tardan en aparecer. Así, cuando Salomón murió, no solo dejó un trono vacío, dejó una nación dividida internamente, vulnerable, y marcada por decisiones que abrirían la puerta a uno de los periodos más oscuros de su historia. Si este tipo de contenido despierta algo en ti, no lo dejes pasar. Suscríbete ahora al canal y activa la campana para no perderte los próximos vídeos, porque aquí revelamos verdades que muchos prefieren mantener ocultas. Cada historia que compartimos puede cambiar tu forma de ver la realidad. Y recuerda, lo que estás descubriendo hoy es solo el comienzo. La muerte de Salomón no fue simplemente el final de un reinado. Fue el punto exacto donde una nación comenzó a romperse desde adentro. El trono pasó a su hijo, Roboam, quien heredó no solo la corona, sino también la tensión acumulada durante años. El pueblo estaba cansado de los altos impuestos, de las cargas impuestas para sostener la grandeza del reino. Y lo que debía ser un momento de renovación, se convirtió en el inicio del colapso. Cuando el pueblo pidió alivio, Roboam tuvo una oportunidad única. Podía unir, podía sanar, podía restaurar. Pero eligió lo contrario. Rechazó el consejo de los ancianos, aquellos que entendían el equilibrio del poder, y escuchó a los jóvenes que lo rodeaban, quienes le dijeron que debía gobernar con más dureza, con más control, con más autoridad. Y así lo hizo. Sus palabras no solo fueron un error político, fueron una chispa. La respuesta fue inmediata. Las tribus del norte, sintiéndose oprimidas y traicionadas, decidieron romper completamente con la casa de David. Bajo el liderazgo de Jeroboam, se separaron y formaron su propio reino. En cuestión de días, lo que había sido una nación unificada se convirtió en dos: Israel al norte y Judá al sur. Hermanos contra hermanos, sangre contra sangre. Pero lo más inquietante no fue solo la división territorial. Fue lo que esa ruptura representaba en un nivel más profundo. Porque Israel no solo perdió su unidad política, perdió su centro espiritual. El templo quedó en Jerusalén, en el reino de Judá. Y esto creó un problema peligroso para el nuevo reino del norte. Si el pueblo seguía viajando a Jerusalén para adorar, sus corazones podrían volver a unirse. Entonces Jeroboam tomó una decisión que cambiaría todo. Levantó centros de adoración alternativos y colocó imágenes que desviaban al pueblo del camino original. No fue solo una estrategia de control. Fue el inicio de una corrupción espiritual que se expandiría como una sombra sobre toda la nación. Así, la división no solo fracturó el territorio, fracturó la fe, y desde ese momento, nada volvió a ser como antes. Porque cuando un reino se rompe por dentro, no hay muro lo suficientemente fuerte para sostenerlo. Después de la división provocada tras la muerte de Salomón, algo aún más peligroso comenzó a expandirse. Algo que no se veía a simple vista, pero que corrompía desde lo más profundo: la idolatría. Lo que antes era una infiltración silenciosa en los últimos años del reinado, ahora se convirtió en una práctica abierta, constante y fuera de control. En el reino del norte, bajo el liderazgo de Jeroboam, surgió un problema que amenazaba su poder. El templo verdadero estaba en Jerusalén, en Judá. Y si el pueblo seguía viajando allí para adorar, su lealtad podría cambiar. Así que tomó una decisión que parecía estratégica, pero que desató consecuencias espirituales devastadoras. Mandó a fabricar becerros de oro y estableció centros de adoración en Betel y Dan, diciéndole al pueblo: aquí están tus dioses. Con eso, no solo alteró la forma de adorar, distorsionó completamente la relación entre el pueblo y lo divino. Y lo más inquietante es que funcionó. El pueblo, ya debilitado espiritualmente,
comenzó a adaptarse. Lo que antes habría sido impensable, ahora se volvió cotidiano. Pero esto no se detuvo ahí. Con el paso del tiempo, la idolatría no solo se mantuvo, se intensificó. Nuevas deidades comenzaron a aparecer, influencias extranjeras se mezclaron con las creencias originales, y prácticas cada vez más oscuras empezaron a tomar lugar. Altares en colinas, rituales ocultos, sacrificios que jamás debieron existir. Lo que comenzó como una solución política se convirtió en una corrupción espiritual total. Y mientras tanto, en el reino de Judá, aunque el templo aún permanecía en pie, la influencia también comenzó a filtrarse. Reyes posteriores, en diferentes momentos, permitieron o incluso promovieron prácticas similares, alejando al pueblo poco a poco de su esencia original. Era como si una sombra se hubiera soltado, y nadie pudiera detenerla, porque la idolatría no solo cambia lo que las personas adoran, cambia lo que las personas se vuelven. Y cuando una nación pierde su centro espiritual, todo lo demás comienza a desmoronarse. La justicia, la verdad, la identidad. Así, lo que surgió después de la muerte de Salomón no fue solo desorden religioso. Fue una transformación profunda, silenciosa y peligrosa que preparó el terreno para consecuencias aún más oscuras. Porque cuando lo sagrado se mezcla con lo falso, la caída deja de ser una posibilidad y se convierte en un destino. Después de que la idolatría se extendiera sin control, el siguiente golpe no fue inmediato. Fue más silencioso, más profundo y mucho más peligroso. El sistema espiritual que sostenía a la nación comenzó a corromperse desde dentro, porque no se trataba solo de que se adoraba, sino de quién guiaba esa adoración. En el reino del norte, bajo Jeroboam, se tomó una decisión que rompió uno de los pilares más sagrados. Se establecieron sacerdotes que no pertenecían al linaje legítimo, hombres sin preparación espiritual, sin llamado, sin conexión real con lo divino, pero con una función clara: mantener el control del pueblo. El sacerdocio dejó de ser sagrado y se convirtió en una herramienta política. Los rituales continuaron, sí, pero vacíos. Las palabras seguían pronunciándose, pero sin verdad. Las ceremonias parecían correctas por fuera, pero por dentro estaban completamente desconectadas. Era una apariencia de fe, sin esencia. Y ahí es donde la corrupción se vuelve más peligrosa, porque cuando lo falso se disfraza de verdadero, ya no es fácil distinguir la diferencia. Mientras tanto, en Judá, aunque el templo aún representaba el centro espiritual, tampoco estaba completamente a salvo. Con el paso del tiempo, líderes comenzaron a permitir desviaciones, compromisos, pequeñas concesiones que parecían inofensivas, pero que lentamente debilitaban la integridad del sistema. Era un deterioro progresivo, casi imperceptible, pero constante. Los profetas comenzaron a levantarse en ese tiempo, voces incómodas que denunciaban lo que estaba ocurriendo. Hombres que hablaban de una desconexión entre el pueblo y Dios, que advertían que los sacrificios ya no tenían valor, que las prácticas externas no podían ocultar la corrupción interna. Pero muchos no quisieron escuchar, porque aceptar la verdad implicaba reconocer que todo el sistema estaba fallando. Y lo más inquietante de todo esto es que la estructura seguía en pie. Templos, altares, sacerdotes, rituales. Todo parecía funcionar, pero ya no había vida en ello. Y cuando un sistema espiritual pierde su esencia, deja de guiar y comienza a desviar. Así, lo que surgió después de la muerte de Salomón no fue solo idolatría o división. Fue algo aún más grave, una fe corrompida desde su raíz. Y cuando la raíz está dañada, todo lo que crece a partir de ella, inevitablemente se pierde. La división interna y la corrupción espiritual no pasaron desapercibidas, y lo que vino después fue casi inevitable. Porque cuando un reino se debilita por dentro, los enemigos no tardan en aparecer por fuera. Tras la muerte de Salomón, Israel ya no era una potencia unificada, firme e imponente. Ahora era una nación fragmentada,
con dos reinos separados, conflictos internos y una identidad debilitada. Y eso era exactamente lo que las naciones vecinas estaban esperando. Durante el reinado de Salomón, muchos pueblos habían permanecido en silencio, contenidos por su poder, su riqueza y su influencia. Pero ahora, sin esa figura central, sin esa estabilidad, comenzaron a moverse. Viejos adversarios que habían sido sometidos, comenzaron a recuperar fuerza. Territorios que antes estaban bajo control, empezaron a rebelarse. Y alianzas que parecían seguras, se rompieron sin previo aviso. En el sur, durante el reinado de Roboam, uno de los golpes más impactantes vino desde Egipto. El faraón Sisac, Sesonku, invadió Jerusalén, saqueando los tesoros del templo y del palacio real. Aquello no fue solo una pérdida material, fue una señal clara de vulnerabilidad. El mismo templo que representaba la gloria espiritual y la grandeza del reino, ahora era expuesto, profanado, despojado de sus riquezas. Y en el norte, la situación no era mejor. El reino de Israel, bajo Jeroboam, vivía en constante tensión. Sin una base espiritual sólida y rodeado de conflictos, se volvió susceptible a guerras, amenazas externas y luchas por el poder. Era como si las fronteras ya no pudieran sostenerse, como si la protección que antes existía hubiera desaparecido. Pero aquí está lo más profundo. No se trataba solo de enemigos físicos. Los textos sugieren que estas invasiones y conflictos eran también una consecuencia directa del estado espiritual del pueblo, como si al perder su alineación interna, hubieran perdido también su protección externa. Porque en esa época, la fuerza de una nación no se medía solo por su ejército, sino por su fidelidad. Y esa fidelidad ya estaba quebrada. Así, lo que surgió después de la muerte de Salomón no fue solo caos interno. Fue una exposición total. El reino que una vez fue temido, ahora era vulnerable. El pueblo que antes dominaba, ahora resistía. Y los enemigos que antes callaban, ahora avanzaban sin miedo. Porque cuando las defensas internas caen, las externas no tardan en derrumbarse también. Lo que comenzó con la muerte de Salomón, la división del reino y la corrupción espiritual, no se detuvo allí. En realidad, todo eso fue apenas el inicio de algo mucho más profundo. Un ciclo de destrucción que, una vez activado, parecía imposible de detener. Porque después de que el reino se fragmentó y la idolatría se normalizó, cada generación comenzó a heredar no solo los errores, sino las consecuencias de esos errores. Reyes se levantaban y repetían los mismos patrones. Algunos intentaban corregir el rumbo, pero eran pocos, y sus esfuerzos eran breves frente a la magnitud del problema. La mayoría, en cambio, profundizaba aún más la caída. En el reino del norte, Israel, la inestabilidad se volvió constante. Golpes de estado, traiciones, asesinatos dentro de la propia realeza. El poder ya no se transmitía con orden, sino que se arrebataba por la fuerza. La corrupción espiritual se convirtió en norma, la violencia política en rutina, y la identidad del pueblo en algo cada vez más difuso, hasta que finalmente ese ciclo alcanzó su punto crítico. El reino de Israel fue conquistado por el imperio asirio y su gente dispersada. Fue el colapso total, pero en Judá, al sur, la historia no fue tan diferente, solo más lenta. Hubo momentos de reforma, intentos de restaurar la fe, de limpiar el sistema, de volver al camino original. Pero siempre, después de un avance, venía una recaída. Era un patrón repetitivo, casi como una espiral descendente, hasta que, generaciones después, también llegó el juicio. El imperio babilónico invadió Jerusalén, destruyó el templo y llevó al pueblo al exilio. Y en ese momento, todo lo que había sido construido desde los días de gloria terminó en ruinas. Pero aquí está lo más inquietante. Este ciclo no comenzó con las invasiones, no comenzó con las guerras, comenzó mucho antes, con decisiones pequeñas, con desviaciones aparentemente insignificantes,
con concesiones que parecían inofensivas. Y una vez que ese ciclo se puso en marcha, cada paso lo alimentaba más, porque la destrucción rara vez es instantánea, es progresiva, silenciosa, y cuando finalmente se hace visible, ya ha echado raíces demasiado profundas. Así, lo que surgió después de la muerte de Salomón no fue solo una serie de eventos aislados. Fue el inicio de un proceso continuo de caída, un ciclo que transformó un reino glorioso en una historia de advertencia. Y la pregunta que queda es inquietante. ¿Realmente terminó ese ciclo? ¿O sigue repitiéndose, de formas distintas? Incluso hoy, la caída de Salomón no fue inmediata, pero sus consecuencias sí lo fueron, porque ninguna gran destrucción comienza siendo grande. Comienza pequeña, silenciosa, casi invisible. Una elección, una concesión, una desviación, hasta que es demasiado tarde. Y aquí está el punto más importante. Esto no es solo historia, es un patrón. Lo que toleras hoy define lo que no podrás controlar mañana. Y la pregunta que queda es, ¿qué se está permitiendo ahora? ¿Qué puede destruirlo todo después? Esto no es solo una historia, es una advertencia. Si este vídeo te hizo reflexionar, entonces no lo ignores ahora. Cuéntame en los comentarios, ¿cuál de estos hechos te impactó más y por qué? Quiero conocer tu opinión sobre esto. Si quieres seguir descubriendo los misterios ocultos y los mensajes profundos de la Biblia que casi nadie explica, suscríbete ahora al canal y activa la campana, porque los próximos vídeos irán aún más profundo. Y no te quedes esto solo para ti. Comparte este vídeo con alguien que necesita escuchar este mensaje hoy, porque a veces, una verdad puede cambiarlo todo.